Resumiendo, que el fichaje de Sex está ya casi hecho. Pero si dicen que el Arsenal pide más de 20 millones de euros por Sex. ¿20 millones de euros? Sí. Eso no es dinero para Florentino. Para empezar a hacer negocio, he pensado en vender ya camisetas con el nombre de Sex. Aunque hay un problema. ¿Que no lo hemos fichado todavía? No, que en la camiseta del Real Madrid, el 4, lo lleva Sergio Ramos. Hola. Estaba escuchando detrás de la puerta, he oído que estabas hablando de mí y he pensado... ¡Entra! Pasa. Así ya sabes que tenemos un problema para fichar a Sex. Sex tiene que llevar el número 4. Y el 4 lo llevas tú. No es problema, Presi. Me pondré el número 1. Sergio Ramos, número 1. El número 1 lo lleva Casillas, boludo. Eso ya lo discutiremos otro día. Para empezar, encarga ya 500.000 camisetas con el nombre de Sex al taller. Y las quiero para ayer. ¿Para ayer? Pero, Presi, eso es imposible. No, Sergio, es una expresión. Ah, ¿una qué? Aquí está la camiseta del nuevo fichaje del Real Madrid. Perdonad, pero ¿Sex se escribe así? Pues no sé, Presi, pero no pasa nada, porque tengo otra caja con las camisetas de Sex. Pero Sex no se escribe así, boludo. No es con una X, es con 2. No pasa nada, Quillo. Tengo otra remesa de caja con el nombre y 2X. Yo diría que tampoco se escribe así. No pasa nada, Quillo. Tengo otra remesa. Ahora sí, ¿no? Y si no se escribe así, por lo menos la camiseta ya está patrocinada. Suéter naranja, escribe fino. Suéter limón, escribe normal. Y hay más. Pero es que nadie sabe cómo se escribe Sex. No sé, mi alma, es que es muy difícil. Sex, chex, mex, lex, fex, flex, pex, fets, flex, 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 fox, flex, flex, fox. Con lo fácil que era poner Fábregas.